os asustéis, ¿eh? Caray. ¿Les gustaría recibir una herencia? En este tipo de situaciones, la familia confía plenamente. Como puedes ver, hay un poco de todo. En Aragón tan solo el año pasado se gestionaron 11.000 herencias. Es del siglo XVII, yo le voy a pagar de esto 1.000 euros. Vivía solo, no tenía hijos. No tenía nada. Puede llegar a ser muy complejo y muy complicado y que sobre todo genera muchas incógnitas entre la gente de la calle. ¿Es un problema recibir una herencia? Cada uno cuando es llamado a una herencia tiene que hacer unos numerillos para ver cómo le sale la cosa. ¿Podemos rechazar una herencia? Son nuestros bisabuelos. Ellos han heredado el negocio. Sí, y la reforma. Esta noche el programa les muestra qué hay de cierto y qué no. ¿Se han planteado incluir entre sus herederos a organizaciones benéficas como el Refugio? Ustedes han incluido un apartado en su página web para gente interesada. Bueno, el año pasado nos dieron concretamente 120.000 euros. Puedo decir que hay notarios y abogados que al hablar con sus clientes Les sugieren. Estas son joyas que les han dejado a ustedes. una pulsera y un no me olvides ¿Por qué algunas organizaciones benéficas heredan pisos como este? de unas donaciones. Es una joya. Terrenos locales los tenemos en alquiler. Eso es una buena hucha. A veces heredamos objetos de gran valor sentimental, pero ¿sabemos realmente cuál es su valor económico? Tiene buena pinta. No está excesivamente oxidado. Entre 550 y 600 euros. Yo te podría hacer una oferta de unos 450 euros sobre esta pieza. Descubrir el valor de los objetos que se heredan ha sido una grata sorpresa para más de uno. Si un bien no tiene herederos, no se preocupen que otros se encargan de buscarlo. Muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos bastantes datos, quiénes van a ser los contrayentes. Los cementerios pueden llegar a ser decisivos para el trabajo de buscadores de herencias, como Luis. Hemos encontrado la lápida, nace en 1912. Ascendientes, descendientes. Yo sé que le puede parecer un poco extraña la llamada. Esta noche en Unidad Móvil, herederos. En la herencia del propio Elías había un reloj de oro hecho en Suiza. Se subastó el reloj y se obtuvieron unos 9.000 euros por él. La persona que ven al fondo no es el familiar de ningún difunto, tampoco es un empleado municipal, es un cazador de herencias. Luis. Hola. ¿Qué buenos tal? días. ¿Estáis acostumbrados a que os llamen cazadores de herencias? La gente nos conoce así. Yo prefiero llamarnos buscadores de herencias. Nuestra empresa se dedica desde hace muchos años a buscar tanto herencias perdidas o en la vertiente contraria, es decir, conocemos los datos de un patrimonio hereditario que está por reclamar y se nos encarga, o propiamente de oficio la empresa busca a los herederos para poder entregarle esa herencia. Es el caso de una señora nacida en Jaca, fallecida en Zaragoza en el año 1995 y que el único dato que tenemos que se nos ha proporcionado es el año de fallecimiento. No conocemos la fecha concreta. Es increíble la información que puede llegar a dar un cementerio. Así es, junto con las esquelas. ¿Cómo se ha llegado a este caso? A través de una persona colaboradora. ¿Tenéis informadores también? Efectivamente, tenemos informadores. Y a esta persona le ha llegado a través de una conocida. Se trata de una señora mayor, murió a una edad aproximada de 80 años, que vivía sola. Tiempo después de muerta vio que seguían recibiéndose cartas de una entidad bancaria. La cantidad me imagino que será importante para que os hayáis implicado en esto. Invertimos en ocasiones una suma importante de dinero. Seguimos adelantando esos gastos hasta el momento en que el heredero recibe su herencia. Silvia, mira, ya con la información que nos han dado hemos encontrado la lápida. En este caso nos da el dato de la fecha concreta de fallecimiento, que es el 10 de junio de 1995. Nos dice que nace en 1912. Que a la hora de reconstruir el árbol genealógico tenemos que tirar de todo eso para saber si tenemos ascendientes, descendientes o si tiene que ser una herencia que se tendrá que distribuir entre parientes colaterales. Aquí vamos a buscar expedientes tanto matrimoniales como de bautismo de los padres y de los abuelos, porque para llegar al último grado consanguíneo que tiene derecho a herencia, que son los primos, tenemos que partir de una rama común.
Los archivos eclesiásticos para nosotros son los que más información conforme a fechas, incluso datos de localización, nos aportan. Los registros civiles recurrimos a ellos cuando ya tenemos una certeza de fechas mucho más próxima. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Son documentos que a veces los tratas con temor reverencial para que no se nos rompan. Realmente son documentos históricos. Aquí tenemos bastantes datos, quiénes van a ser los contrayentes, quiénes pueden ser los testigos, los ascendientes de los contrayentes. Estos expedientes incluso están organizados por parroquias. Aquí lo tenemos. Este es el que vamos a buscar. Carlos, que era vecino de la villa de Magallón, solicitan la dispensa matrimonial para poder celebrar el matrimonio entre Carlos y Alicia. Enero de 1904, y con eso yo ya sé que el registro competente para solicitar la partida de matrimonio es el registro de Zaragoza. Situados los ascendientes, vamos a por los primos. Efectivamente. Esto no tiene índice. Este en concreto parece ser que no tiene índice. Entonces habrá que ir página a página. Página a página. Son escrituras de hace muchísimo tiempo. Por la fecha parece que podría estar viva esta persona. Parece ser que sí. Esperemos que esté viva para poder dirigirnos a ella. De momento ya tenemos una persona sobre la que poder trabajar y a la que poder intentar localizar. Hemos tenido suerte. Placer. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué noticias tenemos? ¿Seguro? Seguro. Muy bien, buen trabajo. Muchas gracias. No hay más herederos. En vuestra empresa también se compran herencias. También se compran herencias. Por ejemplo, 5 hermanos tienen que vender un piso, no se ponen de acuerdo y esto está afectando la relación familiar. Llegáis y vosotros compráis el piso y se lo reparten, ¿sería eso? Sí, ese puede ser un buen caso. Lorena, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Lorena Samper, procuradora de los tribunales de Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Lo que tengo que hacer es entregarle la documentación que no hemos obtenido de todo el árbol genealógico. La heredera es prima, es un pariente colateral y la ley dice que es necesario declarar la heredera a través de un juicio de declaración de herederos. El juzgado se encargará ahora de tramitar, de tomar declaraciones a todos los testigos y finalmente dictará una resolución en la que se diga que la señora en este caso es la legítima heredera de la causante. Hemos podido dar ya con la única persona con derecho a heredar viva y entendemos que no lo sabe. Ella es originaria de Zaragoza, por las noticias que hemos tenido. Vamos a ver. Sí, doña Asunción. Dígame. Hola, buenos días. Mire, soy Luis Enrique Ortega, de la empresa Wilson Laws. Me pongo en contacto con usted porque a través de una de las investigaciones que ha hecho mi empresa le sonará seguramente el nombre de Teodora Vandrés. Bueno, me suena la verdad, pero esto ocurre hace bastantes años. Yo sé que le puede parecer un poco extraña la llamada, pero le aseguro que es todo dentro de la legalidad, con datos y no se trata de una broma, se lo puedo asegurar. ¿Tendría que adelantar algún No. Lo único sí, para poder recibirla evidentemente tiene usted que firmar un contrato con nosotros. ¿Me lo gestionaría todo? Lo podemos hacer absolutamente todos nosotros. Bueno, en ese caso de acuerdo. Muchísimas gracias. Hasta mañana entonces, doña Asunción. Buenos días. Buenos días. Es bastante habitual que la gente muestre algún tipo de recelo ante la llamada. Es que cualquiera lo haría. Nuestro cobro de honorarios se fija en un porcentaje dependiendo pues la viabilidad del asunto, la dificultad. Desde esta llamada hasta que Asunción pueda tener acceso directo a la herencia, ¿cuánto tiempo puede pasar? Mínimo 6 meses por razón de los plazos. Cuando reciba ese dinero ya estará descontado vuestro porcentaje. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. De acuerdo. Y hasta la próxima. Hasta pronto. A veces heredamos objetos de gran valor sentimental, pero ¿sabemos realmente cuál es su valor económico? Vamos a salir de dudas. Antonio Gajón. Un placer. Anticuario, ¿qué tal? Encantado. Tengo una pequeña herencia, yo creo, y nunca le he prestado mucha atención. Muy bien. Pero es este libro. Tiene buena pinta. Es de pergamino, puede ser siglo XVIII. Sí, hombre, si está completo hay que, por supuesto, estudiarlo un poquito más. Es una impresión en Pamplona,
de 1750. Eso es lo que cualquiera puede ver, ¿no? Sí, porque lo lees y ya está, por supuesto. pero... Comprobaremos que están todas las páginas y ya a partir de ese momento te damos una idea, una opinión comercial de lo que pueda ser. Está en buen estado, no está excesivamente oxidado, sería una pieza aproximadamente de unos entre 550 y 600 euros. Bueno. Así es, ese sería el precio de venta. Nosotros sobre eso yo te podría hacer una oferta de unos 450 euros sobre esta pieza. Creo que puedo tener un cliente y le puedo dar una salida muy rápida. Donde aparece esto, seguro que hay alguna cosa que os podéis llevar alguna sorpresa más. ¿Ah, sí? Sí, Qué bien. muebles, cuadros, pintura, objetos. Nosotros en nuestro caso estamos especializados en herencias. Cada día es más habitual que la gente se informe. Nosotros asesoramos y valoramos ese tipo de producto y sin ningún tipo de compromiso ni coste. Es fácil que la gente se deshaga de esos objetos precisamente por el valor sentimental, aunque valgan mucho dinero. Depende del valor. Hay piezas de un gran nivel comercial y que estas personas no tenían prácticamente conocimiento de ello y se han tropezado con piezas de unas cantidades importantes económicamente y me dijo, oye, pues a mí me viene muy bien porque con eso terminaré de pagar la hipoteca. El problema viene cuando nos encontramos con muchos bienes muebles y tenemos que dividirlos. ¿Se dejan aquí en depósito y cuando las venden las pagáis o Nosotros con ese formato no trabajamos. ¿Has visto con la claridad que se escucha? ¿Y de qué época es esto? Esto es José Otto, esto tiene que ser años 40, probablemente un poquito antes de la Guerra Civil. ¿Y esto la gente lo compra? Sí, ya por lo primero, porque no tiene un precio elevado. Ya. 350 euros. Esto, 350. Funcionando perfectamente. Y de los años 40. Así es, que no es eléctrico. Este es manivela manual y puedes escucharlo. Podemos ofrecerle hasta más de 50, me parece que tenemos ahora más de 50 discos distintos de la época. Así es, pone los pelos de escarpia. ¿La crisis ha hecho que vendamos más cosas heredadas? Sí, por supuesto. ¿Y el tema legal de muchos objetos que puedan entrar aquí? Nosotros nos tenemos que asegurar de que legalmente el producto proceda de un origen lícito. ¿Puede haber cosas que sean patrimonio nacional? ¿Un cuadro que...? mucho. Realmente estamos en un país muy rico artísticamente. Tenemos objetos que queremos sacar a la venta, que en España tienen un precio mucho más bajo y que al encontrarnos con la posibilidad de sacar ese producto al exterior, pidamos un permiso de exportación que no se nos concede. Pero bueno, entendemos que el patrimonio también se tenga que conservar en España y por lo menos que la gente lo pueda contemplar. La cultura a la hora de dejar las herencias en una tienda de antigüedades, de venderlas, ¿es igual que la que tienen en otros países? Es muy curiosa España, hay regiones. ¿Ah, sí? Sí, hay regiones en las que la gente tiene más cariño a esos objetos. En la zona de Teruel siempre me han dicho, yo no quiero vender, que el que vende escapa, el que vende pierde, ¿no? Nosotros hoy en día no vendemos ni en el mismo formato de venta, porque se vende el 90% de lo que vendemos se vende en internet. Vendes tamaños más pequeños, más fáciles de transportar, un objeto más fácil de colocar en las casas. La gente exige más porque busca cosas de autores a precios mucho más interesantes. Esto, aquí estamos hablando que probablemente lleve con nosotros, nos pegará 15 años más la dificultad de vender mueble de gran volumen. Igual es la herencia que le puedes dejar a tus hijos. Sí. José Ignacio, mira, era para confirmar si podemos pasar a echar un vistazo a la herencia y así Aragón Televisión puede ver los objetos y bienes muebles que tenéis. ¿Nos importa? Perfecto. El caso de esta herencia son dos hermanos que tenían un piso con objetos que ellos creían que podían ser interesantes. Bueno, y al acudir, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos encontramos con una colección de pintura, objetos y demás. Te dejan las llaves y todo, Antonio. Sí, es común. En este tipo de situaciones la familia confía plenamente. Bueno. Así es. Como puedes ver, hay un poco de todo, ¿no? La verdad es que realmente yo lo vería y digo, qué bonito, me gusta, no me gusta, pero aquí hay valor. Aquí hay valor. Esto es una colección de tijera de escribano o notario antiguo, estamos hablando de piezas del siglo XVII. Pone en Albacete, 1693, y aquí lo firma Pedro Ruiz Pérez, cuchillero del rey. Precio, pues unos 1.500 euros. ¿Cada tijera? Sí. El abanico que se traía normalmente de las colonias filipinas, con incrustaciones y demás, piezas en muy buen estado. Aquí hay objetos muy variados, ¿no? Plata, arte contemporáneo, como veníamos comentando, cerámica. Ahí tenemos un marimbagüés, aquí estamos hablando de un bodegón aragonés del siglo XVII,
escultura antigua. Aquí hay una labor para unos días, sí. Esto es una llave veneciana, siglo XVII, por el tipo de calado y demás, y el paletón, aproximadamente entre 750 y 900 euros. A través de los objetos que veis, aunque no conozcáis a la persona que era la dueña, podéis un poco saber Sí. cómo era. Por el carácter, la forma. Sí, podemos reconocer qué tipo de objeto puede coleccionar. ¿Vosotros tasáis las herencias gratuitamente? Por supuesto, sin compromiso. ¿Y cuál es vuestro negocio? En este caso, optar a la posibilidad de la compra de este tipo de productos. Yo, aparte, vamos, también te puedo decir, disfruto solo viéndolo, ¿eh? ¿A quién le podrías vender esto? Hay coleccionistas. Ya. ¿Yo podría tener ahora mismo 1.200 euros en mis manos? Sí, sí, sí. Ten en cuenta que es una pieza con 400 años, que no es un precio excesivo, ¿eh? Eso es un micromosaico. Ah, son piezas pequeñitas. Son piezas pequeñas, así es. Estamos hablando de que ahí puede haber, sí, 3.000 o 4.000 piezas. Recuerdo muchas piezas en las que me llevan unas sorpresas importantes y sobre todo lo más grato es la cara de la persona cuando le das esa noticia, ¿no? De decirle, mire señora, tiene unas tijeras del siglo XVII, yo le voy a pagar de esto 1.000 euros. Entonces la señora se queda con una cara sorprendida y dice, ¿pero qué me estás diciendo? Hay mucha artesanía que, por ejemplo, las colchas de las abuelas, pues para nosotros eso realmente no tiene mayor interés. Donde cambia el tema puede ser un buen mantón de Manila. ¿Y aquí qué te quedarías? En este caso yo creo que el hierro me llama mucho la atención. Las tijeras. ¿no? Las tijeras. Las llaves. Sí, las llaves. Pero en la pintura hay que reconocer que ese bodegón es una pieza muy interesante por el estado en el que está. Pues con este tipo de pintura es donde aquí en Aragón se pueden tropezar mucha gente que tiene bodegones de estos y no saben realmente el valor que tiene. ¿Se han planteado incluir entre sus herederos a organizaciones benéficas como el Refugio? Pues presten atención porque esta, la de los testamentos solidarios, es una tendencia al alza. Manuel Marqueta, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo hermano estamos? mayor de la Hermandad del Refugio. ¿Cuántas herencias pueden recibir al año? Pues puede haber años que haya 10 herencias, puede haber años que no haya ninguna. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 3. Este año, de momento, tenemos una pendiente. La gente es generosa, nos tiene en su memoria. Y cuando no tienen a nadie, a través de los notarios, etcétera, etcétera, pues nos van pasando unas notificaciones, como nos han dejado pues unas herencias, unos legados, etcétera, etcétera. Tenemos por aquí un archivo. Tenemos varios, como es natural, a lo largo de los años, pues como veis, herencias y legados. Una hermosa carpeta, aquí hay unas cuantas de diferentes cuantías, de diferentes personas. Hay veces que las herencias, y sobre todo en estos tiempos, pues no son beneficiosas. No son beneficiosas porque cuesta más una aceptación de herencia que el bien en sí que te dejan. Para costar dinero en esta hermandad no estamos, como es natural, ¿no? O ha habido terrenos que también inscribirlos y todo eso nos cuesta más dinero que la propiedad. Estamos en tiempos duros y difíciles para ventas y tenemos que mirar muy mucho todo. Esta es la herencia que tienen ahora mismo en trámite. Sí, ahora mismamente tenemos aquí esta herencia en trámite. Aquí está el certificado de fallecimiento. Aquí está el Ministerio de Justicia, todos los datos de la persona fallecida. Y aquí viene la copia simple de lo que es totalmente la escritura. En el resto de todos sus bienes, derechos y acciones instituye herederos universales por partes iguales a Hermandad del Refugio de Zaragoza. Esto es una herencia a repartir entre 5 o 6 entidades. Entonces ahora estamos en un proceso de esperar hasta que todos ya estén de acuerdo, todos firmen la aceptación de herencia. A ustedes en ocasiones les toca compartir con otras entidades benéficas. Sí, normalmente sí. Me parece muy bien porque todos estamos haciendo una gran labor. Me parece justo que se reparta siempre que se pueda. Esto es una propiedad. Esto es otra propiedad. Esta concretamente es una finca de 7.000 metros. De aquí de Zaragoza. Muy bien situado, por cierto. Sí. Este es el apartamento en Benicarló. ¿Cuál es el perfil de la persona que suele dejarles a ustedes la herencia? Son personas más de antes que de ahora. Han sido personas que han sido ahorradoras, muy ahorradoras, trabajadoras de grandes empresas inclusive, que no tienen descendencia, que en algunos casos la han tenido, pero por problemas familiares pues no hay un contacto. Y son la gente que siempre ha ahorrado. Que tú la verías o la conocerías y dirías, madre mía, ¿cómo podía tener todo esto? Lo tienen. Tienen pues esa ilusión de que todo revierta o parte
en la Hermandad del Refugio para atender a los más necesitados, que es lo que ellos han conocido toda la vida. Han incluido un apartado en su página web para gente interesada en legarle su herencia. Claro, nosotros tenemos que dar publicidad de todas estas cosas, porque al fin y al cabo mucha gente en muchos momentos no sabe cómo actuar o no sabe qué hacer. Todo eso va a parar al Gobierno de Aragón. Y el Gobierno de Aragón lo que hace es que cuando tiene una cantidad, pues hace una donación que se denomina la Ley de Caudales Hereditarios, que reparten entre distintas entidades. Y bueno, el año pasado nos dieron concretamente 120.000 euros. Vinieron muy bien porque desde hace 5 años estamos haciendo una remodelación integral del edificio. Un edificio del año 31 pues tiene muchas goteras que necesita ya necesita pues alguna manita. También puedo decir que hay notarios y abogados que al hablar con sus clientes les sugieren esta que opción. pueden hacerlo así. Vienen, nos preguntan inclusive, a veces nos dicen que a qué lo vamos a destinar, que qué vamos a hacer con ello. Aquí mañana puede llegar una carta de un abogado, de un notario, diciendo son ustedes beneficiarios de una parte de tal, de tal, de tal. Estas son joyas que les han dejado a ustedes. Sí, tenemos una pulsera de oro, aquí hay anillos, hay pendientes, hay un no me olvides, tenemos unos pendientes. Todo el mobiliario de esta sala pertenece a diferentes herencias. Sí, cada estas son distintas. Esta es una, esa es de otra y esa es de otra. Y estas mesas con estos silloncitos también. Aquí se aprovecha todo, claro. Valoramos ese detalle que han tenido y que menos que tenerlo aquí. No os asustéis, Caray. Con el tema de las obras hemos tenido que ir retirando cosas, todos son de herencias de distintos sitios. Mobiliarios antiguos, cuadros, estas sillas son buenísimas, pero las tapizamos, o ese sofá pues también lo hemos mandado tapizar. Pues aquí os he enseñado unos bienes materiales que lógicamente tenemos, los estamos guardando, es un dinero del refugio para el día de mañana. A ustedes les legan bienes muebles, pero también bienes inmuebles. Efectivamente, todo es necesario, todo es imprescindible. Ahora mismamente vamos a pasar a ver una plaza de garaje. ¿Qué plaza es, Manuel? Ahí donde tenemos la furgoneta. Esta es nuestra plaza de garaje, 98. Y esto venía pues con un piso. El piso lo vendimos, costó muchísimo venderlo. Ni se malvendió ni se sacó beneficio, simplemente benefició a la Hermandad del Refugio en su momento. Nos viene muy bien, como podéis ver, pues para nuestros propios vehículos. Nos sale más barato mantener esta plaza de garaje aquí que estar pagando zona azul, etcétera, etcétera. Aparte de que es una, creo, muy buena inversión. Ahora vamos a ver un piso que tenemos aquí, que nos donaron también en su día, un piso que tiene muchos años. Vamos a aprovechar para ver el buzón, publicidad toda. Llevamos lo más importante y vamos a ver ese piso. Ojo. Han tenido ofertas de venta, por lo que veo. Por papeles que no quede. Adelante. Esta habitación no era así. De unas donaciones, pues pusimos una cama aquí. Aquí vivía un señor que vivió toda la vida aquí. Vivía solo, no tenía hijos. No tenía nada. Fíjate, qué cocina. Una cosa curiosa que os voy a enseñar. Da fe de cuando te he dicho que era un señor. Es una joya. Este era, pues digamos que este era su dormitorio, ropas, todavía. Este piso ya lo tenemos, pues ya era 5 años. Tiene una pequeña terracita aquí también. ¿Ves? Lo primero que hay que hacer es traer un gran volquete y empezar a derruir absolutamente todo. ¿Cuánto puede costar una reforma de un piso? Lo que tú quieras invertir y lo que quieras gastar también. Pero ¿qué nos queda a la otra entidad y a nosotros? Esto es un piso a repartir entre dos entidades. Entre dos entidades. A lo mejor llega un momento pues que decimos vamos a perder, pero vamos a dejar de pagar. Estamos pagando un mínimo de luz, un mínimo de agua y los gastos propios de comunidad, más el IBI, etcétera, etcétera. Sí, sí, como parte propietaria tenemos que hacer frente a esos gastos también. De momento, 1.000 euros anuales nos cuesta cada uno. Eso es a fondo perdido, esto, claro. Habrá que ir pensando en algo porque, lógicamente, no creo que podamos estar así toda la vida. Hemos tenido pisos señoriales, en la calle Santa Teresa, terrenos locales, los tenemos en alquiler porque hay cosas en usufructo, inclusive todavía, pero que eso es una buena hucha, que ahí está y que si hubiese que echar mano de ella, pues ahí lo tienes.
El año pasado en Aragón se gestionaron un total de 11.000 herencias, un proceso, el hereditario, que puede resultar simple o puede llegar a ser muy complejo. Francisco, decano del Colegio de Notarios de Aragón, para que exista una herencia tiene que haber obligatoriamente primero un testamento. Lo aconsejable es que lo haya, pero si no hay testamento, la ley la suple. Mi consejo es que para que la ley no nos supla, seamos nosotros los que lo digamos y que haya testamento. Hay variedades de testamento, pero digamos el que cumple con más requisitos y tiene más garantías es el testamento notarial. De alguna forma tendría algo parecido, pues digamos, a una confesión. Nos cuentan con quién están casados, cómo viven, cuántos hijos tienen, qué han recibido sus padres, qué es lo que quieren dejar. Hay quien tiene sociedades, quien no tiene sociedades, quien solo tiene un piso, quien tiene un tema que es muy importante, que es el tema, por ejemplo, de esas personas que tienen la capacidad modificada, los padres que pueden pensar cómo va a quedar la situación de esos hijos que dependen ahora tanto de ellos el día de mañana. Entonces es muy importante que venga el notario y busquemos la solución para que ese hijo el día de mañana esté protegido. Si habláramos de un matrimonio, pongamos con 2, 3 hijos y con un patrimonio normal, una casa y alguna cuenta, lo primero es que si ustedes se llevan bien, se protejan entre ustedes, porque a los hijos los dos los van a proteger el día de mañana. Entonces suelo aconsejar eso, que se dejen el usufructo uno al otro, que el que viva más pueda cambiarlo todo y decidir cómo lo deja a los hijos o descendientes. Hay muchos casos, hay casos en los que los padres tienen muy claro que el piso de aquí tiene que ser para uno y la casa del pueblo para otro. Bueno, pues eso cabe también ponerlo, siempre con esa posibilidad de dejar el testamento, por así decirlo, con muchas puertas abiertas. Nosotros vemos muchas cosas y decir, ojo que esto puede pasar. Los padres dicen, no me pasará. Bueno, pues por si acaso pasa, si no tiene que pasar ya lo quitará o ya dirá que no, pero por si acaso ponga esto. Un testamento, entre comillas, de los más usuales. Puedes venir a la notaría, a lo mejor en media hora lo tienes. ¿Y qué coste económico tiene? 40 euros el de cada uno. Si son dos, que en Aragón lo normal es hacer el testamento los dos cónyuges, por 80 o 90 euros merece tener la pena tener hecho uno y cambiarlo tantas veces como se quiera. Se guarda aquí, por cierto. De hecho, nuestros archivos, el protocolo notarial lo tenemos guardado desde el hecho el testamento, el notario lo que manda es un certificado al registro de últimas voluntades, que es un registro nacional, donde constan anotados quién ha hecho testamento, en qué fecha y con qué notario. No queda el contenido es secreto. Cuando alguien fallece, se piden esas últimas voluntades. Ahora por medios telemáticos se puede pedir pues también desde notaría. Pero vamos, lo habitual es que sean con los documentos que acreditan el fallecimiento de una persona, con el libro de familia, las partidas de nacimiento y con testigos. Eso se llama acta de creación de herederos y luego hay que hacer la herencia. Eso es cuando hay testamento, pero cuando no hay... Por ley los que tienen que estar llamados son en primer lugar los hijos, en segundo lugar serían los padres y en tercer lugar los parientes colaterales, los primos. ¿El cónyuge entonces? El cónyuge tiene su derecho de usufructo que viene por matrimonios. La entrega en vida de bienes yo no aconsejo hacerla, primero porque para dar siempre hay tiempo. En Aragón con nuestro derecho, que es otra especialidad, los cónyuges de los hijos entran en la propiedad de los bienes. Es decir, que si yo a mi hijo le regalo la casa del pueblo y si hay que venderla luego la vendemos, ahí tendré que contar luego con la mujer del hijo o con el marido del hijo para venderla, que es con el derecho expectante. Se dejó de pagar el impuesto de sucesiones, pero había más impuestos. Hay otro impuesto que es la plusvalía municipal, que se seguía pagando, y está la plusvalía en renta. Yo regalo algo, me quito una propiedad mía sin cobrar un duro y Hacienda me dice que tenía un beneficio, lo cual, como es así, había mucha gente que pensaba, no, que no se paga impuestos por regalar. No, ojo, no paga muchos, pero otros sí que los paga. Es un mundo muy complejo en el que a veces las herencias se resuelven bien, otras veces no. Nosotros siempre decimos, y yo creo que todo el mundo jurídico lo dice, que es mejor el peor arreglo que el mejor pleito, ¿no? Entonces, bueno, es mejor llegar a un acuerdo y no estar años con un pleito que estar todavía pleiteando para tener o no tener razón. Cuando hay un conflicto tiene que ser un tema pues de abogados. Judith. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantada, buenos días. Nosotros somos un despacho especializado en productos tóxicos bancarios. Muchos de nuestros clientes eran de edad avanzada. ¿Qué ha ocurrido? Que han fallecido muchos de ellos durante el procedimiento judicial o han sido sus herederos quienes se han dado cuenta a la hora de aceptar que el causante era tenedor de esas participaciones preferentes. Entonces nos han contratado y tenemos que recuperar ese dinero, pero también abordar el tema de las herencias. Pasa por aquí, por favor. Está justo al fondo. Cuando nuestros herederos, cliente, contacta con nosotros es porque existe una dificultad a la hora de dividir los bienes que ha dejado el testador. Este tipo de procedimientos judiciales se pueden demorar muchísimo en la práctica, hay muchísima complejidad. En la medida de lo posible intentamos pactar, llegar a acuerdos entre las partes, entre los herederos, y que no se demore o se eternicen los procedimientos judiciales. ¿Está siempre ligado a temas familiares? Sí, en la mayoría de las ocasiones sí. Los casos más comunes suelen ser entre hijos de distintos matrimonios. Es verdad que cuesta bastante llegar a acuerdos. Los campos, unos terrenos, un inmueble, es mucho mejor el de la parte contraria que el que les ha tocado a ellos. Es cuando esas disputas
empiezan a surgir. En vuestra mesa recibís a todas las partes implicadas en un conflicto, ¿no? ¿Estáis delante de ellos escuchando sus problemas? Suelen verse situaciones de todo tipo, ¿no? Gritos, sí, ¿gritos? Claro, es una constante. Y hay que entender también un ejercicio de empatía con tu cliente, ¿no? Y ver que a veces hay situaciones difíciles y hay que aguantar, y la profesionalidad. Vuestro objetivo es resolver el asunto, evidentemente, pero tratar de evitar juicio. Para una herencia caudal hereditario medio realmente resulta antieconómico, porque son peritos por las dos partes, abogados, es un suma y sigue de gastos. Entre una familia, 2 hijos, etc., no merece la pena ir a vía judicial. No compensa, sinceramente. Cuando hablamos de grandes cantidades de dinero, obviamente, entonces, sí. ¿estáis notando últimamente, se acerca más gente a pedir información sobre el tema de herencias? ¿Hay cada vez más conflictos, menos? En los últimos meses había una avalancha de consultas en cuanto a personas que quieren asesoramiento en cuanto a herencias. Nos consultan qué pasos tengo que llevar a cabo para comenzar a tramitar esa herencia, o temas conflictivos en herencia. También importa muchísimo, por el tema de impuestos, muchos clientes tienen la duda de si les sale rentable o no aceptar esa herencia o repudiarla. Con la nueva normativa, un inmueble de unos 200.000 euros aproximadamente, ahora le correspondería a un heredero, un hijo, unos 30.000 euros de impuesto, cosa que antes se podría ahorrar porque estaba también la deducción de 300.000 euros por hijo. Es un tema que tenemos que abordar y dejamos. El tema de la muerte, no sé por qué, es un tema que se está dejando un poco y es vital, es importantísimo ordenar tu sucesión para el futuro. ¿Y qué ocurre cuando se hereda una empresa? En el 40% de los casos esa empresa desaparece. ¿Por qué? Generalmente porque no se han hecho bien los deberes, aunque no ha sucedido esto en Montal. Con las patas y todo. Pero en mesa lisa, o sea, en mármol liso, no pecho paloma. Hola, buenos días. María Montal, Nacho Montal, sois la 4ª generación, ¿verdad? Sí, aquí estamos. ¿Y cómo ha sido el proceso de heredar la empresa de vuestros padres? Pues bueno, un proceso natural, pero a la vez lleno de responsabilidad. Sois primos, ¿verdad? Sí, somos primos hermanos. ¿Quién heredó primero, digamos? María. Yo entré primero por circunstancias y enseguida se incorporó Nacho. En tu caso, Nacho, fue por el fallecimiento de tu padre, ¿verdad? Mi tío se quedó solo. Lógicamente el negocio no era gestionable solo por una persona y había que ayudar un poco más. Hay muchas familias donde se discute por este tipo de temas. ¿En vuestra familia ha sucedido esto o no? ¿O ha sido algo natural? Todos estábamos trabajando en el momento en que se decidió que entrásemos y bueno, pues se decidió que fuésemos nosotros y... Bien. Me gustaba el hecho de trabajar en la empresa, lo que pasa es que nuestros padres siempre declinaban porque pensaban que era un negocio muy sacrificado y así lo es. O sea, ellos preferían que estuvieseis fuera de la empresa. Sí. Y no lo querían para nosotros, pero por otro lado... Nos daba pena, ¿no? Hombre, ¿cómo vamos a dejar esto en manos de nadie? Y quién mejor que nosotros, los hijos, para continuar en la empresa. Este es el origen. Son nuestros bisabuelos. Jacinto y Emilia. No, Rafaela. Rafaela. Un nombre, Pues se vinieron de un pueblecito de Castilla, se instalaron aquí en Zaragoza, compraron el edificio, en los bajos del edificio estaba la tienda de ultramarinos. Empezó el negocio con sus hijos y de ahí ya pasaron a continuar nuestros padres a 3ª generación. O sea, eso se ha ido heredando. ¿Tenéis hijos vosotros? Sí. ¿Eso se va a heredar también? ¿Os gustaría? Sí, hombre. Pero si vuestros padres os decían que no querían que vosotros lo heredaseis, ¿vosotros queréis que vuestros hijos lo hereden o no? Hombre, yo creo que ahí hay que dejar a los hijos que decidan porque no hay que forzar nada a nadie. Y no sé si teníais por escrito un protocolo familiar en el que se explicase si un día falta uno de los hermanos y un día... ¿Eso estaba por escrito? ¿No estaba? No estaba y no está todavía. No está para... Si a vosotros os pasa algo ahora, ¿tampoco tenéis un protocolo familiar? No, a día de hoy no, lo que pasa que sí que ya es el año pasado empezamos a valorar, precisamente porque la cosa se complica, ¿no? Ya, primero que nosotros ya no somos hermanos. Puede llegar un día que diga a mi sobrino, oye, ¿yo por qué no puedo trabajar? Tiene que estar muy claro y muy bien, porque si no, entonces yo creo que es cuando vienen los problemas. Sí. Estuvimos en inglés, tuvimos que cambiar menús, tenerlo un poco previsto para que no nos pille el toro. La 3ª generación nos dejó el listón muy alto y nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena,
Pues estamos actualizando toda la parte de dentro, saneando todo lo que había, poniéndolo bonito para que sea un lugar de disfrute de gastronomía al completo. Buenos días. Me vienen a grabar los de la tele. Se trata de hacer una zona especial, un entorno muy agradable, y podríamos decir que es una zona de gastrobar en la que la despensa que tenemos nosotros en la tienda se pone en la mesa al servicio del cliente. ¿Y se discute también en la empresa familiar o no? Se discuten temas, se dan opiniones diferentes. Se negocia, ¿no? Sí, exacto. ¿Estáis al 50% las dos familias o cómo...? Sí, totalmente. Sí. Nuestros padres eran a la mitad y el problema es que ahora no será la mitad. Si ya somos 3 hermanos y 2 hermanos, ahora seremos 5 primos. 3 por un lado, 2 por otro. Exacto. La puerta será para tirar, ¿vale? Muy bien. ¿Sí? De acuerdo. ¿Todo bien? María es mi prima. No Hola, sé si... ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Nos vimos muy al hace tiempo, ¿no? Cuando yo... Estábamos con el planteamiento en la cabeza. No os quejáis, ¿no?, de lo que habéis heredado. No, de momento no. No, porque esto tiene muchas posibilidades, como dicen en los pisos. Al final aquí hay muchas posibilidades. Y vas buscando por un lado y por otro y siempre dices, a ver, pues aquí se puede hacer... Y se puede. Todo... Sí. Se ha cambiado totalmente. Cuando se emita el programa ya podremos ver la reforma hecha. ¿Cómo crees que va a quedar? Estoy seguro que va a quedar un ambiente muy agradable. Vamos a mantener la esencia del local y que puedes tomar un café, un aperitivo, comer, merendar, cenar todas las horas del día para que la gente venga cuando más lo necesite. Cuidado que hace mucho viento la puerta. Hola, ¿qué tal? Hombre, la tercera generación, mira que bien nos vas a venir. ¿Qué tal? Buenos días. Daniel, de Aragón Televisión. Hombre, muy bien, Aragón Televisión, la triunfadora. Usted es el padre de María. Exactamente, y tío de Nacho. Tío de Nacho, o sea, ellos han heredado el negocio. Sí, y las reformas. ¿Y lo han heredado bien o no? Pues a ver, en principio sí. ¿En principio qué significa? De momento, Que llevamos 10 años que queremos dar muchos más. Ahora les toca demostrar todo lo más importante, ¿eh? Y usted se pasa a saludar, a controlar, a dar consejos, un poco a todo. Y a encordiar también un poco. A encordiar. Si no me preguntan, no digo nada, veo, oigo, callo y saludo al equipo, que es magnífico, ¿A veces le dan ganas de decir cosas y se tiene que morder la lengua? Ya no, eso lo he superado. ¿Pero al principio? Sí, claro, por supuesto. Y lo más importante es saberse morder la lengua a uno. Sí, ¿por qué? A ver, porque hay que dejar pasar a los demás. Cuando vienen las nuevas generaciones hay que darles un paso, pero total, para que se equivoquen, que es la única forma de aprender. Lo más importante de Casa Montal, que ha sido el principio, la norma por excelencia, además del trabajo y por encima del trabajo, ha sido la honestidad. Se mama en casa desde que naces, o sea que sí. Me alegro mucho de verles. Venga. Bueno, chicos, a trabajar. Gracias. No es muy habitual que por un litigio de herencias en Aragón se llegue a juicio. De hecho, el año que más juicios ha habido, hubo muy poquitos, fue en el 2004, que llegó a 253. Pero sí que hemos venido aquí al Palacio de Justicia a hablar con un juez porque queremos contarles qué hay de peculiar en heredar en Aragón. Por ejemplo, sepan que si es usted hijo y recibe una herencia, no tiene que hacerse cargo de un coste económico que si es usted, por ejemplo, primo o sobrino. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una comunidad de vecinos si una mujer fallece sin haber hecho testamento? Se tienen que hacer cargo de las costas de esa comunidad el resto de los vecinos hasta que se encuentre un heredero. Luis Ángel Gil, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Es un problema recibir una herencia en Aragón? Como en casi todas las partes, tiene un coste. Cada uno, cuando es llamado a una herencia, tiene que hacer unos numerillos para ver cómo le sale la cosa. Nosotros en Aragón tenemos una limitación. Los herederos no tienen la obligación de responder con su patrimonio personal de las deudas y de las cargas de la herencia, sino que responden básicamente con lo recibido. Tienes la obligación de hacerte cargo de las deudas, pero con los bienes que tú recibas de la herencia. No con los míos. No con los tuyos. ¿Yo tengo la obligación de dejar todos mis bienes a mis hijos? En Aragón hay una legítima que es del 50% a favor de hijos y descendientes. Y no necesariamente se tiene que atribuir a todos ellos la misma proporción. ¿El aragonés llega a una sala de vistas por un problema de herencias? Se llega o bien para impugnar testamentos, por problemas generalmente de capacidad en el testador, y sobre todo se lleva por problemas de partición. ¿Le consta que haya mucha renuncia de herencias? Hoy mismo he visto una, hoy mismo. Aunque tú no tengas que responder con tus bienes privativos, tus bienes personales, no deja de ser
engorroso la cantidad de trámites, el esfuerzo que tienes que dedicar y el coste económico que eso supone. Cuando la diferencia entre el coste económico que vas a percibir y el coste que vas a tener que satisfacer no es muy alta, pues tú ya empiezas a valorar otras cuestiones, hacer tal contratación, el llevar la documentación, un tiempo de espera, líos a lo mejor con otros familiares con los que tampoco te puedes enfrentar. Entonces la gente a lo mejor puede decir, mira, ¿cómo me puedo librar de todo esto? Pues me voy al notario y hago una escritura de renuncia y yo ya no sé nada de esto. Si todos renuncian, ¿ese bien va a parar al gobierno autonómico? Está la sucesión de hijos y descendientes, está la de ascendientes, en defecto de ascendientes heredaría el cónyuge, en defecto del cónyuge heredarían los hermanos e hijos de hermanos, y colaterales hasta el cuarto grado. A partir de ahí ya no heredaría ningún pariente más, en defecto de todos ellos heredaría la comunidad autónoma de Aragón. ¿Ese bien puede a su vez ser renunciado por parte de la comunidad autónoma? Se estuvo cuestionando durante mucho tiempo esa posibilidad. En la actualidad se está haciendo uso de esa facultad por parte de la Diputación General de Aragón, lo cual nos crea un problema porque son bienes sin titularidad. Cabría hablar del mecanismo de la fiducia sucesoria, por ejemplo, que también es muy propio de Aragón. Puedes designar a una persona como fiduciaria para que ésta, al margen de la administración de la herencia, que la puede tener el fiduciario, designe tu sucesor. ¿Herencias sin testamento? Muchas. ¿La pareja de uno recibe algo? Salvo el 50%, que es obligado a dejarlo a los legitimarios, el otro 50% es de libre disposición. ¿Y si no es testada? Heredaría en defecto de descendientes y ascendientes. Heredarían primero todos los bienes no troncales los descendientes, luego heredarían los ascendientes y finalmente el cónyuge. Lo que pasa es que la situación del cónyuge en Aragón está favorecida por otra institución, que es la viudedad. Una máxima que se decía reina en Castilla y viuda en Aragón. La situación de los viudos en Aragón era una situación privilegiada. Los propios despachos de abogados o cualquier persona de la calle contratan los servicios de detectives privados para intentar resolver un caso de herencias. Vamos a hablar con uno de ellos que ahora mismo está trabajando en un caso aún sin resolver. Se trata de acreditar que un individuo fue desheredado de manera irregular, porque había contraído matrimonio con alguien que no cuadraba con el estilo de vida de esa familia, pero estamos hablando de hace cerca de 100 años. Pues a nosotros quien nos contrata es la bisnieta de esta persona. Es el abuelo quien fue desheredado. ¿Porque se trata de una cantidad importante de dinero o simplemente es una cuestión de honor familiar? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ese caso exactamente? Llevamos cerca de un año. ¿Cerca de un año? Y estamos prácticamente iniciando la investigación. Este tipo de trabajos es muy lento. Dependemos de lo que nosotros llamamos fuentes abiertas, a los registros civiles. A partir de ahí, a través de los registros de propiedad y los registros mercantiles, y si hubiera habido empresas interpuestas en las sucesiones. No depende del trabajo propiamente del detective. Dependemos de cuándo se nos facilita la respuesta para poder volver a hacer una pregunta. Esa primera pregunta la vamos a hacer al registro civil. A partir de esa primera respuesta podremos continuar haciendo más preguntas. En este año de investigación hemos localizado a 46 personas de una misma familia. Lo más normal es que un detective privado busque al resto de familia, a las personas que faltan por localizar. Correcto. Una persona que se consideraba hija única quería localizar dónde habían acabado los restos de su padre. Acabó pues teniendo 4 hermanos más, un montón de sobrinos. Es una situación de shock. ¿Cuánto tiempo te costó resolver ese caso? Pues unos 6 meses aproximadamente. Ahí el detective se tiene que convertir en un ratón de biblioteca. Ahí nos podemos olvidar del trabajo típico de detective, de seguimiento, control. En este tipo de investigaciones sí vamos a tener que trabajar con documentos. Pues desde la Gaceta de Madrid del año
70, un documento de ABC del año 21, donde podemos acreditar que una determinada persona ha pasado o ha hecho una determinada acción. Pero ese trabajo que hace, en este caso tú, un detective privado, ¿qué lo diferencia con respecto al trabajo que puede hacer un despacho de abogados o puede hacer una empresa especialista en buscar herencias? Es mucho más normal el que al detective se le contrate para localizar al resto de su familia que no por un tema puro y duro de herencia. ¿Y si hay un juicio? Todo detective está obligado, finalizada cualquier tipo de investigación, a confeccionar un informe. Por lo tanto, nosotros tendremos que acudir a ratificar nuestro informe a los juzgados y someternos a las preguntas que todas las partes consideren. O sea que tú eres un testigo. Un testigo perito. ¿Es caro contratar los servicios de un detective privado para resolver un tema de herencias? Es como una investigación normal. Puede oscilar entre los 1.000, 3.000 euros aproximadamente. Podríamos estar en esa horquilla. Si no obtenemos una determinada información en el registro civil, porque el registro civil es del finales del siglo XIX, vamos a tener que acudir a las parroquias donde fueron bautizados. Pues hablar con el arzobispado, hablar con el párroco de la parroquia. Ahí sí te tienes que trasladar y eso sí puede encarecer una investigación. La mayor herencia sin testamento que ha habido en Aragón fue la de Elías Martínez. Este ingeniero de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que vivía en la calle San Miguel, falleció en 1998 dejando una fortuna de 23 millones de euros, para la que no había herederos. Eduardo Traid, director provincial de Zaragoza de Elías. Su abuelo se llamaba Elías Santiago. Emigró a Sudamérica y allí hizo dinero, y cuando volvió la madre de Elías Martínez siguió invirtiendo todos esos dineros, y luego Elías Martínez Santiago continuó, con lo cual fue haciendo una fortuna, pero él vivió siempre pues de su trabajo. En ningún momento se podía pensar que tuviese una herencia como la que tuvo, que muy importante. ¿Quién hereda este señor? Bueno, fallece y no tiene herederos. Entonces en ese momento hay una persona que se pone en contacto con el gobierno de Aragón a decir, bueno, este señor ha fallecido, no tiene herederos. Aparecen supuestos herederos que luego se demuestra que no lo son, y al final se hace cargo de esa herencia el gobierno de Aragón. Y la Junta de Herencias decide que este dinero hay que emplearlo en temas sociales. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales decide hacer primero la residencia de Elías Martínez Santiago y posteriormente la de Utebo, que también llega a hacerse con una parte del dinero de esta herencia de Elías Martínez Santiago. Te voy a presentar a la directora del Centro Belén Entrena. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahora mismo, ¿cuánta gente hay aquí? Pues en estos momentos tenemos una ocupación de 195 personas. Luego hay 10 plazas que tenemos en concepto de plaza temporal. Este centro engloba 3 centros. Un hogar de personas mayores, un centro de día y una residencia. Es un centro, ya digo, yo creo que es de referencia a nivel de España. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. ¿Usted sabe quién es Elías Martínez? Pues sí que lo sé. Bueno, tengo referencias de que era un señor que estaba bien situado, y el hombre tampoco vivía con grandes grandezas en su casa. Estamos aquí, más o menos por él. Ustedes agradecidos, me imagino. Mucho. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí tenemos una de las habitaciones tipo una habitación doble, que la verdad es que son bastante espaciosas. Tienen todas motor para subir y bajar, que siempre favorece también la autonomía. Todas cuentan con su propia terraza. ¿Quién accede a este tipo de residencia? Bueno, se accede a través de la dependencia. El trabajador social municipal va, habla con la familia y siempre van a una lista para intentar que entren. Existe un copago, pero que desde luego va en relación a lo que es la renta que tienen estas personas. Dejó ahí todo ese dinero y ha hecho, bueno, se ha podido hacer un gran centro, yo creo. 18 años después de la muerte de Elías Martínez, todavía hay una parte de su herencia que está sin adjudicar. Miguel Ángel Bernal.
Hola, buenos Director días. general de Contratación, Ordenación y Patrimonio del Gobierno de Aragón. La herencia de Elías Martínez fue la herencia más grande que ha recibido el Gobierno de Aragón, y en estos momentos quedan aproximadamente 1 millón de euros provenientes de algunas acciones o algunos depósitos en cuentas bancarias que tenía el finado, que están pendientes de reparto por la Junta Distribuidora de Herencias. ¿En qué casos hereda el Gobierno de Aragón? En los casos en los que fallece una persona que no tenga testamento. Segundo, que sea una persona que tenga vecindad civil aragonesa. Y en tercer lugar, que no haya herederos legales, o que, habiéndolos, estos hayan renunciado a esa herencia. ¿Cuántas herencias se pueden recibir al año? En torno a una docena, quincena de herencias, depende de los años. El perfil medio de estas herencias evidentemente dista mucho de ser el de la herencia de Elías Martínez. Sí, por supuesto que nos están llegando pues herencias con algunos pequeños depósitos bancarios, fincas, tanto rústicas como bienes inmuebles, pero en cualquier caso no alcanzan ni mucho menos el valor de la herencia de Elías. ¿Qué se hace con esos bienes? Está claro que los depósitos en cuentas corrientes o las acciones pues son muy fáciles de gestionar. Si se recibe un piso que puede estar afectado a la bolsa de alquiler social, pues se destina a eso, y si no, se venden en pública subasta. La herencia del propio Elías: había un reloj de oro hecho en Suiza en el año 1900. En el año 2014 se subastó el reloj y se obtuvieron unos 9.000 euros por él. Seguirá dando dinero esa herencia, me imagino, porque claro, estamos hablando de acciones que están ahí. Sí, por supuesto, mientras se está administrando el valor de ese patrimonio, pues obviamente las acciones fluctúan, pueden subir, pueden bajar, o los depósitos bancarios producen un interés. Esta es la parte positiva de las herencias, pero claro, no todas son así. Hay alguna que incluye deudas. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay algún supuesto incluso en el que la Administración autonómica puede no aceptar a beneficio de inventario, sino directamente repudiar la herencia. Muchísimas gracias. Hasta luego.